Y bien, estamos ahora con Carlos Tapia, miembro de Ciudadanos por el Cambio. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Bueno, a estas alturas ya todo el mundo es consciente que el gran problema del gobierno es el tema de Conga, que no logra resolverse, no logra resolverlo, digamos, ¿no? Incluso ha puesto unas condiciones que la propia empresa está revisando para ver si todavía, si se aplicaran, se mantuviese la rentabilidad de la inversión, porque es una inversión que en realidad no es muy rentable, tiene una tasa interna de retorno de 10%, la ley es muy baja, eso sí es un proyecto muy grande, ¿no? Entonces gana por volumen más que por rentabilidad, y entonces, en fin, algunas de estas condiciones resultarían un poco onerosas, pero esto mismo aparentemente no habría sido conversado con la propia empresa y tampoco hay conversación con los opositores al programa. ¿Cómo ves tú? ¿Qué se puede hacer para resolver este tema? ¿Cuál es cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que es verdad. Por el lado cuestionador o apreciación un poco negativa, uno dice, caramba, esto no tiene solución, ¿no? Pero yo soy de los que creen que hay que apostar por el optimismo y por una salida viable. ¿A qué me refiero? Que el proyecto Conga fue planteado de una cierta manera que tenía la protesta cajamarquina en contra, ¿no es cierto? Posteriormente se hace lo del peritaje. Se avanza para aclarar una serie de dudas que tenía la población cajamarquina. Y finalmente el propio presidente Ollantumala toma una decisión que por encima de los resultados y recomendaciones del peritaje le dice a la empresa es en base a estas condiciones que debe de ir. Está en discusión para los entendidos si eso le correspondía al presidente de la República hacerlo o no hacerlo. Pero lo que sí sé es que él ha tomado una decisión política que, a mi entender, genera un espacio favorable para la resolución del problema, porque no puede llevarse a cabo la implementación del proyecto Conga contra la voluntad de un núcleo organizado de cajamarquinos que están dispuestos a enfrentarse abiertamente. Yo creo que la mayoría de la protesta cajamarquina puede entender si Conga inicial dejó de ser Conga inicial y cambian las condiciones de la explotación, no contaminando 4 lagunas, sino defendiendo 2 lagunas, sí mejorando las condiciones de las garantías que se da como fondo de fideicomiso, en fin, para establecer un diálogo y convencer que ese proyecto sea viable en las condiciones del diálogo y del convencimiento. El proyecto no es viable de 2 maneras. En las condiciones de la implementación, de que diga, bueno, a la fuerza voy a implementar eso, ¿no es cierto? Yo recuerdo que hay una frase del presidente Ollantumala que dice, no va a poder ser implementado mediante la presencia de los fusiles, ¿no? Sería terrible. Pero tampoco puede ser que unos sectores que no quieren ningún tipo de diálogo y que dice Conga no va porque no va, sin entender otras razones, pueda imponerse. El tiempo yo creo que es importante para ir delimitando cuál es el rango donde es posible que Conga vaya, con qué características, dialogando, convenciendo a la oposición y protesta cajamarquina, que dicho sea de paso ha hecho cosas importantes. Hay que saber valorar esto, Jaime. ¿Por qué? Porque a partir de esta solución, si se consigue, se puede generar un nuevo modelo de inversión minera en el país, donde se resuelvan los problemas de medio ambiente, de fideicomiso, de participación de la población, de tratamiento del Estado como un árbitro verdaderamente regulador, en fin. Eso es lo que yo creo. Ahora, me imagino yo que Ollantumala llega a la plaza de Cajamarca ante 60.000, 70.000 cajamarquinos, habiendo encontrado la solución al problema.
Yo creo que eso es lo que políticamente... Pero eso parece magia, porque ¿qué solución va a encontrar? Digamos, lo que tú estás diciendo, en el fondo aquí se necesita alguna clase de diálogo para avanzar. Sí. Pero el problema es que hasta ahora el diálogo ha resultado absolutamente infructuoso, ¿no es cierto? No hay manera de sentar a los protagonistas en una mesa. El ministro de Ambiente, por ejemplo, Manuel Pulgar Vidal, en quien parece haber, digamos, encargado el gobierno esta cuestión, esta situación, este diálogo, ha invitado por cartas y de manera privada y de manera pública a Gregorio Santos a sentarse en una mesa. Y no hay respuesta. Entiendo incluso que César Villanueva, el presidente del coordinador, el presidente... Interlocutor se ha propuesto. De la Asamblea, él se ha propuesto como interlocutor y entiendo que ha hecho gestiones. Ha hecho gestiones ante Valdés y ante el propio Santos. Santos aparentemente, según lo que me informan, pues habría en algún momento dicho que sí, pero después ya no contesta las llamadas, ¿no? Entonces, la situación es bien... digamos, hay una renuencia a dialogar, es decir, no hay voluntad de diálogo de parte de los que se oponen. No sé cuánta voluntad auténtica de diálogo tenga el gobierno tampoco, pero públicamente ha sido manifestada, ¿no? ¿Cómo hacer para propiciar el diálogo? Claro, creo que ese es el tema principal y tiene connotaciones políticas significativas. Por eso un gobierno tiene pues operadores políticos, ministros, en fin, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue Salomón Lerner y estaba buscando la negociación, se rompió la posibilidad de el diálogo cuando desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, se dijo, bueno, se firma ahora o no se firma nunca. Y mira las consecuencias que estamos pagando, ¿ya? Entonces creo que hay que reflexionar. Bueno, ahí hay dos interpretaciones, ¿no? Hay la interpretación de que en realidad estaban dilatando para no firmar, porque ya estaba todo listo, absolutamente conversado, y simplemente era una especie de maniobra de dilación. Y finalmente no iban a dialogar, ¿no? La oposición era total. Entonces había que romper de alguna manera el círculo vicioso. En fin, son dos interpretaciones, claro, dos maneras de ver el asunto. Claro. Pero el hecho es que... Bueno, perdón, yo te estoy traduciendo y reflejando la posición que tenía el ex premier Salomón Lerner. Eso es lo que digo. Que él estaba convencido de que se firmaba. El problema es que cuando él llega y ve tropa en la plaza de armas, ve policías, ya la cosa estaba un poco antidiálogo, llamémoslo así, un escenario antidiálogo. Pero ya dejemos el pasado, ¿no? Aunque hay que después evaluarlo. No, pero lo que había ahí era pues una situación de secuestro, como ha sido llamada, de la población. Había un paro que había cortado todas las comunicaciones, en fin, tenías que romper ese tema también, ¿no? Eso era 10 días antes. No, eso era el día 2 o 3 días antes. Mira, o 3 días antes. Ah, bueno, pero te digo, bueno, cuando a las 8 de la noche de ese día salen a la plaza de armas la protesta cajamarquina diciendo se suspendió el paro, se suspendió todo, a las 8 de la noche. Entonces... Bueno, ahora, mencionabas el hecho de que no hay operadores, efectivamente este gobierno no tiene operadores, pero cuando ustedes estaban en el gobierno con Ollanta Humala, tampoco ustedes funcionaron como operadores, ustedes no ejercitaron esa función. Más bien empezaron a manifestar discrepancias con el proyecto. De alguna manera, digamos, tendían a sumarse más bien a los que se oponían. Es decir, no la izquierda que estuvo con Ollanta Humala en el gobierno, sus Ciudadanos por el Cambio, no funcionaron como operadores para manejar esta situación. Mira, Jaime. Entonces ahora ni siquiera tiene izquierda el gobierno. Jaime, ¿tú te acuerdas que salió de el Ministerio de Ambiente, cuando el ministro era Ricardo Giesecke, un documento donde se evaluaba el estudio de impacto ambiental, aunque se dijo que no era un documento totalmente oficial porque no había cumplido una serie de pasos. Pero ahí que se planteaba que era viable el proyecto Conga si se defendían 2 lagunas y si no se contaminaban las 4. ¿Qué es lo que ha dicho el peritaje? Carlos, eso no se planteaba en ese documento, yo lo he leído íntegro. Lo que se planteaba era que este proyecto iba a ocasionar daños irreversibles, así decía,
y no se planteaba ninguna salida, ninguna salida. Era un petardo, era simple y llanamente un petardo. Pero no nos quedemos, digamos, en el pasado, efectivamente, como tú dices, porque ahora hay una situación dada, el gobierno no tiene aparentemente capacidad, me parece que tampoco la tuvo en la época en que ustedes estaban en el gobierno, de manejar políticamente el tema, no tiene operadores, no puede sentar a Gregorio Santos en una mesa. ¿Cómo es posible que un presidente regional no solamente se oponga militante y abiertamente a un proyecto que depende de una decisión nacional, es decir, se opone, rompe el Estado unitario, el principio constitucional del Estado unitario, sino que además ni siquiera quiere sentarse a dialogar? Es una cosa, pues, inadmisible, pero en todo caso la pregunta puede ser, ¿cómo es posible que el Ejecutivo, el presidente o el gobierno no sea capaz tampoco de sentarlo? No obligarlo a sentarse, digamos, convencerlo de alguna manera. Aquí habría que enviar pues a Javier Pérez de Cuellar, al canciller, habría que movilizar a Torre-Tagle para que diplomáticamente se logre una... ¿Qué hacer? Yo creo que el rol que empieza a jugar la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, de Presidente de Gobiernos Regionales, es un buen instrumento para favorecer el diálogo. No, pero mira, a pesar que tú y yo tenemos posiciones distintas, creo que coincidimos en algo. Es necesario el diálogo para abordar y resolver positivamente este impasse. Si no hay el diálogo, este impasse puede tomar magnitudes mayores. Hoy día ha salido una encuesta donde se dice el 54% de la población está de acuerdo en que Conga se lleve a cabo, ¿no es cierto? Y el 36% que no. Pero es una encuesta nacional, a un poblador de Arequipa que pasa y le dice, ¿usted está de acuerdo que se lleve a cabo Conga? Sí, que se lleve a cabo Conga. Pero si se hiciera la encuesta en Cajamarca, yo sospecho que habría una diferencia al revés, ¿no es cierto? Tan grande al revés, no se ha hecho la encuesta. Por eso digo, pero por algo... Probablemente sí. Sí. No sé, probablemente, pero yo no creo que pero absoluta. En política es un elemento importante de análisis el siguiente. Una cosa es el consenso pasivo, que dice, está bien, yo estoy de acuerdo que se haga Conga. Y otra cosa es el consenso activo, que es una voluntad política organizada en Cajamarca que dice que no va, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Por eso digo, entonces, no es solamente consenso activo y consenso pasivo igual, no. Ahí hay 8.000 ronderos, hay 8.000 ronderos en Cajamarca, que si dicen no va con en estas condiciones, ¿cómo hacemos? Pero no sé si todos los ronderos... Por eso pues te digo, pero es necesario entonces hasta dialogar con los ronderos, pues, claro. ¿Alguna vez? Bueno, el ministro de Energía y Minas sostiene que él se ha reunido con los ronderos, pero claro, no se reúnen con los ronderos para decirles, oigan, nosotros creemos que Conga debe ir con estas condiciones y esto va a ser beneficioso por tal y tal razón. No mencionan a Conga. Conga es un tabú, no se dice nada. Se reúne con los ronderos, no se sabe para qué, para otros proyectos. ¿No? Claro, entonces, por eso. Es que tienen temor, porque tienen temor de decir, queremos abordar el tema de Conga con ustedes, ¿no es cierto? Así es. No, porque eso puede generar conflicto. Entonces, vamos a conversar sobre ustedes, cómo vamos a favorecer el movimiento ronderil y no sé cuánto. Para eso requieres un plazo demasiado largo que no hay. Sí, pues. Porque hasta cuándo la misma empresa Yanacocha, como tú muy bien dices, o la Newmont va a decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a esperar para que se me dé luz verde para el proyecto, ¿no es cierto? O sea, ha llegado el momento en que la realización de las condiciones para que haya el diálogo es la tarea política principal de Conga. Entonces no puede ser que el gobierno no tenga una estrategia para el diálogo. Sí, pues. Cuando tú mismo me dices, de repente ni la empresa se enteró de las condiciones que el propio presidente Ollantumala salió diciendo por la televisión, ¿no es cierto? Entonces tampoco hay diálogo entre el presidente Ollantumala y la empresa. Tampoco. No hay diálogo entre la empresa y lo de la protesta cajamarquina. No hay diálogo entre la protesta cajamarquina y el gobierno. Algo tenemos que hacer. Ese diálogo es fundamental. Ahora, Ciudadanos por el Cambio no podría hacer algo. No. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la respuesta. Ir a Oca es donde puedo encontrar todo lo que quiera para mamá en este día. Que voy a casa, ir a Oca trae felicidad. A quien me dio la vida y enseño a amar es su día.
quiero darle alegría. Ven a Iraoka y regala tecnología de calidad con el mejor servicio y garantía. Ay, mamita linda, hoy te voy a regalar. Ay, mamita linda, todo hay en Iraoka. Es el jueves de Cierra Puertas en FASA. Grandes descuentos en vitaminas, medicamentos, belleza y cuidado personal. Los jueves de Cierra Puertas en FASA. Visítanos y obtenga hasta 35% de descuento. Los jueves en FASA son míos. Y arrancó el Motor Plaza Show, donde encontrarás las mejores marcas de autos con los mejores descuentos. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 3 al 6 de mayo en el Motor Plaza Show. Bueno, seguimos conversando entonces con Carlos Tapia sobre todos estos temas. Bueno, ¿no podría hacer algo? Le preguntaba a Ciudadanos por el Cambio. Mencionaba usted que, mencionabas tú, Carlos, claro, ahí hay una organización, hay una población organizada, mejor dicho, hay un núcleo político organizado, absolutamente opositor y radical. Y eso es complicado. Pero también se está empezando a formar una reacción política contra ese grupo, donde está el Comité Regional del APRA, que resulta que el APRA ha tenido antigua implantación en Cajamarca, estaba medio dormida, pero también tiene contacto con rondas campesinas, etcétera, ¿no? Y se ha formado una cosa que se llama, un colectivo que se llama Colectivo por Cajamarca, están ahí Luis Guerrero, no sé si está Absalón Vázquez, en fin. Hay un grupo que se está formando también para contrarrestar, pero claro, no tiene quizás la penetración que tiene el otro, no lo sé. Pero, claro, eso es casi colisión también, ¿no? Claro, sería entonces, malo que se buscara entonces un enfrentamiento entre la población de Cajamarca, los que están a favor o los que están en contra, porque eso puede generar heridas muy largas de curar. Bueno, pero puede servir quizás para la batalla política, para los argumentos, es decir, para dar argumentos. Pero, sí. Pero Ciudadanos por el Cambio le preguntaba, ¿qué cosa puede hacer? Bueno, nosotros hemos sacado un pronunciamiento junto con otras fuerzas en relación a Conga, en donde se señala que Conga no va en estas condiciones, antes de que el presidente Ollanta dijera la propuesta. Sí creemos de que la propuesta del presidente Ollanta es una propuesta favorable para generar un espacio de diálogo y que se encuentre una solución al problema de Conga, que resuelva los problemas de defensa del agua, de defensa del medio ambiente, que favorezca el desarrollo de Cajamarca, que la... Ahora, Carlos, está ya recontra demostrado que este proyecto va a dar más agua y de mejor calidad. Y además, el presidente Humala les ha exigido que esos reservorios, que ya iban a dar casi 3 veces más agua que las lagunas, y además en época seca, multipliquen por 4 aún su capacidad, es decir, por 7 en última instancia, para llegar a muchos más agricultores en época seca. Es decir, la agricultura se va a ver tremendamente beneficiada. Entonces, si alguien se opone, escuchando eso, se sigue oponiendo, es porque ya el diálogo también es bien difícil, es decir, no hay voluntad, hay una cerrazón absoluta. Oiga, yo te voy a dar más agua, fuera, no quiero. Ya es una cosa... No, yo creo que tampoco se puede, llamémosle, caricaturizar a la protesta cajamarquina. Creo que la protesta cajamarquina desde su inicio tuvo legitimidad. La protesta cajamarquina ha hecho de este tema de Conga los suficientes planteamientos cuestionadores al proyecto Conga, que ha permitido que haya la comisión de peritaje, que ha permitido que el presidente Ollanta Humala plantee las cosas que ha planteado. El problema es hasta cuándo los límites, la elasticidad de la capacidad de ceder o de ponerse duro
se entiende como que continuando una situación así puede llevar a una confrontación. Y yo ciertamente creo que Conga sería absolutamente inviable si hay 7, 8, 10 muertos. Es imposible. No, claro, por supuesto. Por eso digo, por supuesto. entonces, por eso es indispensable el diálogo, porque si no, no hay solución, ¿no es cierto? Acuerdo, yo digo, pero, si hay solución, la solución es bien el diálogo. Pero lo que digo es, ¿tú crees que el diálogo realmente va a ser? Yo sí creo que con Gregorio Santos debería ser posible. Es, digamos, inconcebible que no sea posible un diálogo con Gregorio Santos. Me parece mucho más difícil que lo pueda hacer con los otros dos personajes, con Arana y con Saavedra, porque están en una posición absolutamente radicalmente en contra, y rechazan el peritaje, rechazan lo que se afirma, para ellos... entonces, pero por lo menos con el representante del gobierno regional sí debería ser posible. No, y también lo he escuchado yo al padre Marco Arana, y matices más, matices menos, yo creo que hay un acercamiento con el presidente del gobierno regional, Gregorio Santos, al que sí yo lo veo en una posición quizás un poco más extrema, llamémosla así, es al señor Saavedra, ¿no? Pero en estos momentos tienen una unidad. Entonces, en esa unidad se tiene que trabajar en el diálogo a partir de ciertos puntos que se plantean en la mesa de negociación. ¿Tú te acuerdas cuando los americanos y los vietnamitas en el 68 del siglo pasado querían dialogar para resolver la guerra del Vietnam, ¿no es cierto? Entonces los vietnamitas estaban el Vietcong. Se demoraron 7 meses para diseñar la forma de la mesa, para ver cómo se sentaban los chinos, el Vietcong, no sé, o sea, el diálogo tampoco es una cosa tan simple. Así es. Pero es una operación política. Así es. El diálogo, conseguir el diálogo es una operación política. Así y en este momento es la principal operación política. Así es. Ya si no se consigue esa operación política, en realidad el horizonte es un horizonte medio negro, ¿no es pero cierto? desde aquellos que se oponen a Conga, a mi juicio, sin razones, porque está más claro que el agua va a ser mayor, en mucha mayor cantidad, justamente ante esa claridad se siguen oponiendo. Es un indicador de que no van a ir al diálogo, que tienen un arma muy sencilla. Yo no me siento a dialogar y por lo tanto no se hace Conga. Pero ese es el problema. Pero dime, para que en el supuesto negado de lo que tú estás planteando, que yo no lo comparto, pero en ese caso tendría que haber la propuesta del diálogo para que él diga, no me quiero sentar, ¿no es cierto? Pero si ya se le ha propuesto... ¿Quién le ha propuesto? El ministro del Ambiente, que es un poco el encargado de todo este tema, lo ha propuesto públicamente varias veces, ha invitado a Santos y sí, él mismo ha dicho que le ha enviado una carta, digamos, personal, invitándolo a una, ¿no es cierto?, al diálogo. Claro que la cosa no debería ser, debería haber, digamos... Un enviado presidencial sería más claro, conveniente, un ¿no? enviado presidencial, o quizás habría que hacer más gestiones de otro tipo para conseguir el diálogo, ¿no? Pero por lo menos lo está buscando públicamente el gobierno, a través del señor Pulgar Vidal. Ahora, mira, ve, cuando tú entras a una mesa de diálogo, tú tienes tu posición, pero también tienes que darle un reconocimiento que de repente la posición de la otra parte tiene algo de razón, porque tú no puedes decir, yo voy a dialogar para imponer las cosas, porque ustedes son unos políticos que se oponen, que no quieren nada. No es para imponer, es para explicar en qué consiste el proyecto. Y que ellos también expliquen sus razones por las que tienen, por eso es el diálogo. De acuerdo. Pero yo, por ejemplo, he invitado a este programa innumerables veces, incluso haciendo gestiones así como las que estoy pidiendo, como las que estoy, ¿no?, a través de terceras personas, por ejemplo, a través de Carlos Monge, etcétera, para que vengan técnicos de Grufides o del gobierno regional a dialogar con técnicos de Anacocha sobre los aspectos técnicos, porque aquí el problema es técnico. ¿Va a haber o no va a haber más agua? Esa es la única pregunta en realidad que cuenta, ¿no es cierto? ¿Va a haber o no va a haber más agua para los agricultores? Esa es toda la pregunta que hay que responder. ¿Va y mejor agua? Y es imposible, no logro que vengan, no quieren venir, de repente no hay técnicos, no lo sé, se supone que hay profesionales allá. Sí tiene, entonces, tiene técnicos. Tiene el capítulo de ingeniero de minas de Cajamarca. También los hemos invitado directamente. Claro, pero los técnicos
de la Universidad de Cajamarca. No creas que ellos tampoco tienen razón, no dejan de tener razón, tienen razones. Por eso es importante el diálogo, porque si tú le dices, ustedes son unas personas que solamente son politiqueros y quieren formar un partido político, bueno, y pero... se son razón. ¿Para qué voy a ir a dialogar si tú crees que yo soy una persona apestada? No, pues tú tienes que decirle, mira, tenemos discrepancias. Yo tengo estos argumentos, probablemente tú tienes argumentos, queremos confrontar los argumentos en una mesa de diálogo. De acuerdo. Pues. Porque entonces, por eso es la salida política. No puede haber otra salida, si no... De acuerdo. ¿Qué camino hay? Sí, pues, pero yo me pregunto si es que realmente aquellos que se han opuesto al diálogo con tanta fuerza, a Conga con tanta fuerza, van a estar dispuestos a dialogar, digamos. ¿Ves? Claro, ¿Ves? El problema es... ¿Ves? Planteemos el lado positivo. ¿Qué gestiones tendría que hacer el gobierno para conseguir dialogar por lo menos con Gregorio Santos, ¿no? Que además está obligado porque es presidente de un gobierno regional dentro de un Estado unitario? No es posible que no solamente se oponga de una manera ya casi violenta, sino que además ni siquiera pueda sentarse a dialogar, ¿no? Pero mira, es que ahora han avanzado tantas las cosas, a mi entender, por el error que se cometió cuando Salomón Lerner iba a conseguir la negociación. Tú dices que no, yo digo que sí, pero en fin, lo dejamos. Hasta cometió de eso. Si eso fue el error, imagínate todo lo que ha pasado y qué cosa se ha avanzado. No se ha avanzado nada. En cambio, en ese momento, en esa coyuntura, era posible llegar al diálogo y a una negociación. Lógicamente que respetando, discutiendo, cediendo, concediendo, en fin. Pero después se ha generado desconfianza. Cuando van los militares, policías, se genera desconfianza. El problema político es buscar resolver el tema de la desconfianza existente. Y ese tema de la desconfianza se puede resolver en una mesa de diálogo de manera civilizada, porque la oposición a Conga, la protesta cajamarquina, tiene sus argumentos. Tampoco es que son unos analfabetos, tienen sus argumentos, entonces hay que escuchar los argumentos. Yo he discutido acá con el Marco Arana, y yo le decía, pero ya, el proyecto va a dar más agua, va a haber reservorios. Esto antes de que los reservorios planteados multiplicasen por 4 su capacidad, mucho antes, ¿no? No tenía respuesta ante ese. Entonces me decía, bueno, pero la van a llevar por tubos. No sé cómo van a llevar, va a haber más agua para los agricultores. Es decir, no, en realidad no tenía ningún argumento, eso debo decirlo. Pero, claro, lo que hay es un poco la historia de Yanacocha, la experiencia con la minería, eso es un poco lo que juega. 18 años de Yanacocha, que no ha sido un ejemplo de explotación pero minera. También hay que aceptarlo, hay intereses políticos, pero claro, hay un objetivo político personal, quieren ser candidatos presidenciales. También hay, como dice Fernando Rospigliosi, un anticapitalismo muy fuerte en esos sectores. Más que ambientalismo, hay un rechazo a la inversión, al gran capital, a la minería, etcétera. Entonces, hay eso no es tan cierto, yo te lo digo con franqueza, no, porque yo he conversado con Gregorio Santos, ¿no? No es una persona obtusa, él se da cuenta de las cosas. El problema es que él también se ha sentido avasallado. Yo me acuerdo cuando fue Valdés y le decía firma acá, como si fuera, ¿cómo se llama?, su jefe. O sea, se han cometido una serie de errores políticos. Así después la política sirve, para bien o para mal. Y se han cometido errores políticos y por lo tanto ahora hay que corregir esos errores políticos dentro de un plazo más largo. Ojo, que de repente Newman diga, ya no me interesa, ¿no es cierto? Claro, También por eso digo. El problema es que si, digamos, habría que ver cómo es que se entiende este asunto de las lagunas, porque lo que ha dicho el presidente Humala es que se estudie la factibilidad de, qué es lo que dicen los peritos, entiendo que en realidad es inviable trasladar el desmonte a otro sitio, porque el desmonte es un desmonte, no sé, tiene 400 metros de alto, es una montaña, no es que van a aprovechar los huecos de las lagunas. No digamos, es inviable, sino que le cuesta más. Cuesta 500 millones de dólares. Pero por eso digo, entonces ya, es inviable. No, claro, hace inviable el proyecto económicamente. Con 500 millones de dólares, eso ganan 10.000 millones de dólares. Esa explotación, sí. No. La tasa de rentabilidad, la ley es muy baja, es lo que explican ellos, ¿no? La ley ahí de cobre, porque es básicamente cobre lo que hay ahí. La ley es muy baja y él tiene una tasa interna de retorno de 10% ese proyecto. Es una inversión de 4
4.800 millones de dólares, 500 millones de dólares es más del 10%. Simplemente se borran, se comen la utilidad, ¿no? Yo te pido un favor, que aceptes un reto mío. Sí. ¿Tú estarías dispuesto a reconocer que estás en estas propuestas tuyas un error si de repente mañana Yanacocha dice está muy bien en 2 lagunas? ¿Tú estarías dispuesto a reconocer que ha sido un error entonces lo que tú estás planteando? Sería, claro, sería un error mío inducido por un engaño de la empresa. Se dice Yanacocha. Es que Yanacocha la Yanacocha habría informado mal. Pero claro, Entonces, ese es el problema, claro, que Yanacocha también quiere defender la máxima tasa de ganancia, ¿no es cierto? Pero lo que debe buscar el país es que tenga su ganancia adecuada, pero que también se respete los intereses de la protesta cajamarquina para que deje de ser protesta y se haga al unísono, una sola fuerza que permita explotar los minerales de una manera favorable a todos y que Conga se convierta en el símbolo de un nuevo modelo de explotación minera en el Perú. Eso es el mérito que está teniendo la protesta cajamarquina. ¿Ya? Bueno, de acuerdo, si es que tiene un resultado favorable o positivo, ¿no? Pero ¿es o no es cierto que, digamos, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿esto va o no va a favorecer a los agricultores? ¿Va a darles o no les va a dar más agua? Esa es la gran pregunta. No, ¿sí? no es el tema de 2 lagunas más o 2 lagunas menos. Es el asunto de si esto va a afectar la provisión de agua en la cuenca o en las cuencas o no. Eso es todo. No es todo, porque para la protesta cajamarquina es bien importante lo de las lagunas. O sea, tú y yo podemos decir las cosas que querramos, pero ellos, que son la fuerza organizada, dicen, nosotros no queremos. Pero si eso ya lo han respondido ellos 2, no, las 4. Las 4 deben ser salvadas. Pero ese para negociar, igual que la empresa te dice, no puedo hacer porque si no, no invierto, es para negociar. La política es el diálogo, y el diálogo sirve para llegar a acuerdos, porque es un diálogo de sordos para no llegar a acuerdos. Pero si nadie se quiere sentar, y si el propio presidente Ollantumala, ahora poniéndole esa valla alta a la empresa, ¿no es cierto?, su intención es generar un espacio favorable al diálogo, así lo interpreto yo. Pero no ha tenido ningún, digamos, espacio favorable. Lo que falta es operadores que digan, bueno, vamos a conversar bien sobre esto, es posible tal cosa, y yo te voy a escuchar. Pero si tú le dices, lo que tú quieres hacer es solamente un partido político, tú quieres ser presidente de la República, Santos, y estás utilizando esto... Eso forma parte de los argumentos políticos. Eso no lo dice el gobierno, eso lo puedo decir yo, lo dicen los analistas políticos u otros políticos, con todo derecho, porque es cierto además. Ellos dicen, y Jaime Altao, lo que están sirviendo son a los servicios, ¿cómo se llama?, de la empresa Yanacocha, ¿me entiendes? Así no podemos dialogar, pues. Claro, por supuesto que eso además aumenta su capacidad de ser político, pero digamos, va en función de su objetivo político. Pero claro, bueno, tenemos que ir, si me están pidiendo ese tiempo, una pausa y regresamos. Nuevo BlackBerry 9380, primero en Claro. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Preocúpate menos, estoy aquí. RIMAC Seguros. Ahora las mamás del Perú podrán hablar ilimitadamente para toda su vida. Hablarán sobre la novela, de las recetas de la abuela, del amor por su hijo. Todo lo que mamá quiere decir por celular, lo dice con Claro. Cómprale un pospago Claro de la promoción y haz que hable ilimitadamente para toda la vida. ¡Feliz día, mamá! Solo mañana, aprovecha nuestro increíble cierrapuertas. 30% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado, carteras y accesorios, más 20% de descuento adicional por compras mayores a 199 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. I'm ready. I have changed. Do you deserve me? Nueva Dodge Durango 2012. Solo mañana, aprovecha nuestro increíble cierrapuertas. 30% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado, carteras y accesorios, más 20% de descuento adicional por compras mayores a 199 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. Seguimos conversando entonces ya para ir terminando también con Carlos Tapia, miembro de Ciudadanos por el Cambio. Justamente nos acaba
de llegar, ha llamado al Ministerio de Energía y Minas, escuchando la conversación nuestra, ha llamado para anunciar que el próximo 26 de mayo tienen proyectado que técnicos y funcionarios del Ministerio se reúnan con 500 ronderos en Bambamarca para explicarles el proyecto. O sea que sí, les van a explicar directamente el proyecto, ya no es simplemente una conversación sobre temas... Claro, pero tú te darás cuenta que los dirigentes de la protesta cajamarquina van a ver eso diciendo, bueno, a nuestras bases, ¿no es cierto?, vienen a conversar y no quieren conversar con nosotros. El problema es este... Bueno, pero sí quieren conversar, solamente que ellos no quieren conversar. Jaime, yo creo, mira, ve, mi punto de vista es el siguiente. No es posible que Conga vaya contra los intereses y los puntos de vista de la protesta cajamarquina. No es posible. No es posible, porque hay violencia. Claro. Entonces no es posible, pues. Hay que dialogar, pues. Hay una resistencia. Pero claro, entonces por eso se requiere dialogar con ellos. No solamente... Bueno, pero de eso estamos hablando, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que aquí se requiere un diálogo, por supuesto. Por eso digo, entonces... imponer esto por la fuerza de las armas, pues sería una cosa que no va a funcionar. Claro. No creo que ni siquiera la propia empresa quiera una cosa así. Pero claro, porque no es posible, ¿no es cierto? No es posible. O sea, la protesta cajamarquina en este caso está en una posición, llamémosle, de suficiente fuerza como para decir Conga va, Conga no va. Puede ser que en el caso de ronderos de acá, de Acuyá, se pueda tener esas reuniones con el ministro que ha dicho, pero eso no favorece porque la protesta cajamarquina está organizada. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no se hace una reunión con la protesta cajamarquina, con sus dirigentes? Porque no aceptan la reunión. No es cierto. ¿Por qué no Ciudadanos por el Cambio no van a una delegación integrada por Javier de Canseco, Carlos Tapia, etcétera, a hablar con Gregorio Santos para invocarle, y en fin, tender los puentes y ver la manera de... Hemos conversado con Gregorio Santos. ¿Y? Yo por eso te estoy hablando, diciendo, el problema es que tenemos que defendernos de la ofensiva empresarial. Ellos consideran de que pueden hacer retroceder a la empresa a determinados límites para llegar a diálogo. Entonces, por eso creo que desde lo de Salomón Lerner, que se frustró por una visión equivocada, a mi entender, es decir, va el ejército, va la policía y de esa manera se impone, eso ha fracasado. Ahora tiene que abrirse el camino del diálogo. Bueno, no repitamos la discusión, pues. El ejército tuvo que ir para romper el paro, porque el paro ya era una cosa... El paro no existía ya. Gracias a que el ejército fue. No. Sí, claro que sí. Bueno, pues te digo, pero mira, entonces estamos de acuerdo en que tú y yo, que la propuesta del presidente Ollanta favorece un ambiente en donde se hace posible el diálogo. El problema es cómo implementar eso y no ir directamente. Yo converso con el comunero, pero no converso contigo, Santos, porque quiere ser candidato a la presidencia. No puede ser. Tienen que explicarles también, pero si están citando, bueno, en fin, ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado el tiempo, pero ojalá que efectivamente se pueda conseguir alguna forma de diálogo. Ojalá que Ciudadanos por el Cambio pues aporte. Yo voy a transmitir esto al comité directivo. No creas, porque nosotros hemos presentado propuestas para el BRAE. Hemos presentado propuestas también para lo de Conga. Hemos presentado propuestas, o sea, nosotros somos un agrupamiento, un colectivo político que se caracteriza por presentar propuestas. El problema es que, ¿quién igualito? Nos resentiríamos porque no nos hacemos caso de la propuesta. En el BRAE, ¿cuántas veces en este programa hemos conversado sobre la necesidad de formar una gran oficina con carácter presidencial, con categoría de ministro de Estado para hacerse cargo? Porque si no iba a suceder lo que ahora está sucediendo, después de 4 años está sucediendo lo mismo que hemos dicho hace 4 años que venimos diciendo lo mismo. Pero nadie hace caso, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, no nos vamos a cansar. Bueno. Pero vamos a continuar presentando la propuesta para resolver los problemas del país, que es no la tarea solamente política. presentar propuestas, sino actuar, ir, hablar con, juntar a, buscar, anudar, ¿no? En lo del BRAE fuimos a conversar con el primer ministro. Bueno, en lo del BRAE ya no nos podemos enviar a ustedes a combatir, ¿no? Eso ya sería muy complicado. Bueno, pero sí a buscar, a tejer relaciones, ¿no? en el caso de Conga. Yo voy a transmitir esto a la Comisión Política de Ciudadanos por el Cambio y que evalúen qué cosas puede contribuir Ciudadanos por el Cambio. Y si es necesario viajar a la zona para favorecer una resolución del conflicto,
considerando la legitimidad de la protesta cajamarquina, que siempre lo hemos Correcto. considerado así. Carlos Tapia, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gustavo Adriancén, procurador del Ministerio de Defensa, por el asunto del emeretista Tito, quien no habría sido ejecutado extrajudicialmente según dos peritajes que acaban de, digamos, ser conocidos. Regresamos.